Shalom y bienvenidos a una nueva lección de nuestro curso de discipulado de la comunidad Bnei Adonolá. Hoy estamos en la clase número 19 que se llama Tzedakah, la justicia del reino en acción. Shalom, fieles Talmidim. Hoy vamos a explorar una de las prácticas más fundamentales y transformadoras de nuestra fe, una que define nuestro carácter y demuestra la autenticidad de nuestra relación con Dios. Vamos a hablar sobre la tzedakah. A menudo, esta palabra se traduce simplemente como caridad, pero en realidad esta traducción es lamentablemente inadecuada. La raíz de la palabra tzedakah es la palabra tzedek, que significa justicia o rectitud. Por lo tanto, en el pensamiento bíblico, dar al necesitado no es un acto de generosidad para hacernos sentir bien. No, es un acto de justicia. No es caridad, es rectitud. Es decir, es hacer lo correcto y justo ante los ojos de Dios. ¿Quién es el defensor del pobre? ¿Quién es el defensor del huérfano? El defensor de la viuda y el defensor del extranjero. La tzedakah no es un extra en nuestra vida de fe. No es que sea algo opcional o un adicional, ¿cierto? Que tengamos que hacer o no hacer. Sino que es el fruto inevitable de un corazón que ha sido justificado por la gracia de Dios. Porque si entendemos que hemos sido justificados por la gracia de Dios y hemos recibido un don inmerecido, pues por lo tanto querremos retribuir de alguna forma a Dios por este don inmerecido. Y a Dios difícilmente le podremos retribuir, porque Él no tiene cuerpo para o una boca para alimentarlo, o no tiene un cuerpo para vestirlo y regalarle ropa. ¿Qué hacemos? Lo hacemos con nuestro prójimo. Le devolvemos, ¿cierto?, ese favor inmerecido con el cual nos da a nosotros su gracia y su amor hacia los demás. Pues Él también quiere vestirnos, arroparnos y darnos, ¿cierto?, siempre el bien a cada uno de nosotros. El fundamento de la tzedakah en la Torá y los profetas. ¿Cuál será? Bueno, desde el principio la Torá entreteje el cuidado del vulnerable dentro del tejido mismo de la sociedad israelita. El Eterno, cuya justicia y derecho son el fundamento de su trono, como dice el Salmo 89:14, justicia y derecho, tzedek u mishpat, nos manda a reflejar ese carácter de él. Si justicia y rectitud son el fundamento donde se sostiene su trono, pues nosotros también tenemos que reflejar ese carácter. Es por lo tanto el mandato de Devarim inequívoco. Y dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Deuteronomio 15:11. Observemos este lenguaje. Abrirás tu mano. No es una sugerencia, es un mandato, un mandamiento. Y abrirás tu mano. Es decir, la Torá implementó sistemas prácticos para asegurar que esto ocurriera, tales como dejar, por ejemplo, las esquinas de los campos sin cosechar, el mandamiento de la PA, el mandamiento de no recoger todas las espigas caídas, llamado leket, para que los pobres pudieran recogerlas. Esto no era una simple limosna que creaba dependencia de los pobres con la gente de los campos, sino que era una oportunidad, ¿cierto?, para que el necesitado participara también en la cosecha y con dignidad. Si aquel no tiene que comer y va a participar de la cosecha, bueno, que coma también y participe de la cosecha. Si uno no permitiera
que una persona no pudiese comer, por ejemplo, del alimento que está cosechando, generalmente quienes hacen este trabajo son personas pobres, ¿cierto? Que tienen pocos recursos, no tienen tierras para ellos tener, ser dueños de ese sembradío. Por lo tanto, generalmente son personas con menos recursos los que hacen esta labor. Y si uno ni siquiera le permitiese llevarse a su boca un poco de esa comida, bueno, sería algo, ¿cierto?, complicado. Por lo tanto, de lo que se va a desechar y no se va a tomar en cuenta, podría, ¿cierto?, esta persona, este jornalero, por ejemplo, o un pobre que pasara por ahí, comer de ella. Los profetas de Israel constantemente reprendían al pueblo, no, no por faltas rituales, no porque no guardaban el Shabbat, bueno, sí, muchas veces le reclamó eso, pero no tanto por falta de guardar prácticas rituales, por ejemplo, un sacrificio en el santuario, sino que en general los profetas reprendieron al pueblo por la falta de tzedaká, de ayudar, ¿cierto?, al necesitado. El profeta Yeshayahu clamó lo siguiente: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1:17. Para los profetas, una adoración hacia Dios que no se traducía en tzedaká, en justicia para el prójimo, prácticamente era como una abominación. Veámoslo ahora desde la perspectiva mesiánica. La generosidad radical dentro del reino de Dios. Nuestro Mesías Yeshua no solamente afirmó este llamado a dar y hacerse de acá, sino que también en cierto sentido lo radicalizó. Lo llevó a un nivel que solamente es posible a través de un corazón transformado por el reino de Dios. Veamos el primer punto. Él pidió: hay que dar sin esperar nada a cambio. Una vez es cuando da, ¿cierto?, un regalo o quiere entregarle algo a alguien, uno quiere recibir aunque sea las gracias. Yeshua dijo: dar sin esperar nada a cambio. Wow. Ahora imaginemos en una cultura donde en general la generosidad a menudo está ligada con la reciprocidad, porque de hecho es así. Muchas veces uno busca dar un regalo para que el otro dé un regalo y este dar un regalo y así. Es algo recíproco. Si uno da un regalo y no le da el resto y quedan viendo, es como algo malo, ¿cierto? Entonces, la generosidad generalmente requiere reciprocidad. Bueno, allí Yeshua enseñó: cuando hagas un banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Lucas 14, 13 y 14. La tzedaká mesiánica no busca el reconocimiento ni el beneficio propio. O sea, Yeshua nos dijo: den sin pedir nada a cambio. Y esto nos enseñó: esperen su recompensa, pero no acá, sino después, en la resurrección. Eso debiese ser lo más sublime. ¿Quieren ser más justos? O en otras palabras, ¿quieren hacer más de acá, en esta vida? Porque, ¿de qué forma seremos justos ante Dios? Si no es de la forma que Él es justo para el resto de las personas. Que Él hace salir el sol para justos e injustos. Y Él da el alimento a todos para que coman. Él es justo, porque hace esto. ¿Quiere ser más justo? Bueno, vende lo que tiene y dáselo a los pobres, le dijo a ese joven rico. Entonces, si uno quiere ser más justo todavía, bueno, busca darse de acá, ayudar al otro, no por un reconocimiento ni por un beneficio propio. Muchas veces las personas, ¿cierto?, necesitan, requieren recibir un reconocimiento, que su trabajo, que su labor, que su entrega sea reconocida. Pero en cuanto a esto, nos dice el Mesías, si vas a darse de acá, que la única
recompensa que recibas sea del cielo. Y quédate tranquilo. Nadie te debe nada. Y Dios es quien te va a recompensar. En segundo lugar, otra premisa. El servicio es una medida de grandeza. Servir a otros, ayudar a otros, es una medida de la grandeza de nuestro corazón o de nuestro servicio. Entonces, en el reino de Dios, la jerarquía del mundo se invierte. ¿A quién, por ejemplo, tenemos en más estima? Pongamos un caso aquí en nuestro país. Por ahí hay una persona que ayuda mucho a la gente, les da dinero. Si alguien necesita algo, va y dona. Y lo hace públicamente, y a veces lo hace no públicamente, es una persona judía. Y la gente le tiene mucha estima, ¿por qué? Porque ayuda a otros. Bueno, en general, en el reino de Dios, la jerarquía del mundo se invierte. Yeshua, quien es el rey, él vino, como dice él, no para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos, para pagar el precio de muchos. O sea, su vida, la vida de uno, que tanto valora, porque primero tenemos que valorar mucho nuestra vida, fue puesta para rescate de otros. Ni siquiera de sí mismo, sino de otros. Entonces, la forma en que el Mesías vino a servir y a poner su vida por otros es un acto de grandeza. Por lo tanto, el servicio humilde hacia los demás, especialmente hacia los más pequeños, se convierte en una marca de un verdadero discípulo. ¿Quién es un verdadero discípulo? El que no viene para ser servido, el que sirve a otros. No el que viene para que lo respeten, lo honren, le sirvan las cosas, etc., sino el que está sirviendo al resto. Este es más grande. ¿Quién quiere ser más grande entre ustedes? Que sirva a su hermano. Que sea el que más practique el servicio. ¿Quién desea ser más grande entre los talmidim, entre los discípulos? Ah, el que más sirva. Eso nos dijo el Mesías. Entonces, en general, ¿cierto? El mundo le da pleitesía y honra a la gente que tiene autoridad, poder, dinero, entre otras cosas. Aquí entendemos que dentro de la cultura, digamos, del reino de Dios, es el reino de Dios el que le da un estatus a la persona. ¿Y a quién le da un mayor estatus de grandeza? Al que es más humilde, al que sirve a otros, al que incluso parte de su pan antes de echárselo a su boca y lo da al que necesita también, como dice el libro de Isaías. Al que si va a hacer un ayuno, bueno, no es simplemente que hace un ayuno para ser visto por los demás, vestido de ceniza, no, sino que al que ayuda al pobre con esto. Deja de comer él para ayudar a otros. No es simplemente una razón meramente espiritual. El ayuno es un acto, ¿cierto?, donde tenemos que dedicar nuestro tiempo también a otros. Dedicar nuestros recursos, hacerse de acá verdadera. Que a lo mejor en otras ocasiones no la podamos hacer, pero habrá un momento en que sí la podamos hacer. Un verdadero ayuno, como dice la escritura. Bueno, la fe, en tercer lugar, ¿cierto? La fe se demuestra con obras. Otro principio detrás de esta sedacá. Por ejemplo, el hermano de nuestro Señor, es decir, Jacob o Santiago, fue contundente en este punto. Una vez que ve a un hermano, uno ve a un hermano en necesidad y no hace nada para ayudarlo, bueno, pues esa fe está muerta. Es así y punto. Esto se ve en el libro de Jacobo Santiago 2:14 al 17. Una obra, o sea, una fe sin obras está muerta. Y el punto es, si yo tengo un hermano, tengo a alguien que está en necesidad, yo sé que podría hacer algo por él y no hago nada, mi fe está muerta. Entonces ahí uno debe decir, bueno, está muerta porque no tiene fruto, no hace las obras de Dios. Y las obras de Dios no es simplemente dejar el pecado, eso es dejar las obras muertas. Pero hacer las buenas acciones de vida requiere esto, ayudar al prójimo.
La tzedaká no es algo que nos salva, ¿ok? Pero es la evidencia irrefutable de que hemos sido salvados. Y como hemos sido salvados y nuestra fe está completa, nuestra fe es con obras. Y esas obras son justicia a la luz del resto de las personas. Pues si no obramos con justicia y se da hacia el resto de las personas, pues cuestionarán probablemente e irrefutablemente que hemos sido salvados. Bueno, ¿y para qué Dios salvó a este si es tan malo con el resto? Si nunca abre su mano al prójimo. ¿Por qué Dios salvaría a alguien como él? Suena algo fuerte, ¿cierto? Pero realmente así el mundo juzga a los hijos de Dios. Así el enemigo busca hacernos tropezar. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad entender que nuestra salvación se evidencia a través de nuestras obras. El amor, la justicia, el Gesed y la Sedaká son dos manos que acompañan, ¿cierto?, a la fe. Y son dos apoyos donde donde la fe puede obrar. Por un lado la justicia, la tzedaká o el ser recto, y por el otro lado la bondad. Entonces esto es como una mezcla, ¿cierto? La tzedaká, entre el gesed o la generosidad y la justicia. Hay una balanza entre las cosas, ¿cierto? Y uno tiene que equilibrar esto y da por resultado la tzedaká. Un poquito dentro de la sabiduría judía, si nos inmiscuimos en esto y profundizamos, hubo un gran sabio que se llama Maimónides, o llamado el Rambam, en su obra más célebre, llamada el Mishneh Torah, que es la compilación o el resumen de la Torah, describió él 8 niveles de tzedakah, cada uno más elevado que el anterior. Y él en el fondo estableció una escala que es una guía práctica para la vida judía. Y entonces él parte del nivel más bajo de todos, que es cuando uno da tzedakah, pero a regañadientes. Entonces, no quiero dar, no quiero dar, pero me están obligando a dar. Y a lo mejor soy un niño, mis padres me dicen, no, tienes que dar y tienes que compartir. Y no cuesta, y le cuesta y comparte y se va todo enojado. Bueno, ese es el nivel más bajo de tzedakah. Y la idea, ¿cierto?, es que uno va ascendiendo estos escalones en la medida en que uno lo hace de propia voluntad y en la medida en que uno lo trata de salirse del mérito de ese dar y hacerlo anónimo. De así, del nivel más bajo hasta el nivel más alto. Y el nivel más alto, que es el octavo, y el más elevado de la tzedakah, es cuando uno ayuda a una persona a ser autosuficiente. Es decir, le da un regalo, le da un préstamo, o se asocia con él en algún negocio, le encuentra un trabajo, para que esa persona no necesite depender de otros. Es como lo que dijera el dicho, bueno, enseña a alguien a pescar y no volverá, ¿cierto?, a necesitar que alguien le regale pescado. Una cosa es regalar pescado, otra cosa es enseñar a pescar. Y este es el nivel de tzedakah más elevado, enseñarle a alguien una virtud, regalarle algo para que pueda independizarse o para que pueda levantarse, ¿cierto? Alguien que a lo mejor está muy complicado, bueno, yo te doy un rescate para esta situación. Entonces, para que la persona ya no dependa de otros. Y si es totalmente anónimo, mucho mejor y es lo más elevado. Entonces, si se fijan, uno equilibra la balanza porque si bien todos necesitamos, digamos así, de acá de parte de Dios y su favor, pues seamos sinceros. Hay personas que más necesitan que otros. Pues si todos necesitáramos y todos demandáramos tener necesidades y que todas sean suplidas, pues sería imposible cubrir la necesidad de todos. ¿Por qué? Porque no cae dinero del cielo. Porque no se fabrican cierto dinero así de la nada y eso ayuda a todo el mundo, ¿no? De hecho, los que han tratado de inventar estos sistemas han fracasado. Porque así no funciona el mundo. Ni Dios, cierto, responde a todo el mundo que sí.
a sus peticiones, ni a todos nos da todo lo que queremos, o lo que se levanta en nuestro corazón. Entonces, hay personas que necesitan más que otros. Entonces, así como Dios también coloca en la balanza y a todos les reparte lo básico, lo importante, lo elemental, y a algunos bendecirá en una cosa y a otros en otra, uno también cuando tiene la oportunidad de dar, también debe pensar, digamos, en parte como el creador. Bueno, esta persona lo tiene todo y me está pidiendo además esto. Tú ya lo puedes hacer, ¿por qué me lo pides a mí? Bueno, hay personas que, pudiendo a lo mejor tener algo, le piden a Dios que se lo cumpla cuando ya lo podrían hacer por sí mismos. O es algo que prácticamente sabemos que es un capricho. De hecho, dentro del judaísmo hay un concepto que es hacer una oración en vano. Uno podría llegar a hacer una oración totalmente en vano si es que le pide a Dios algo que sabemos que es ilógico o algo que sabemos que por sentido común ya lo podría hacer yo, pero le pido que lo haga él. Es como orar diciendo, Dios, por favor, apaga esa luz y que se apague. No, hermano, o sea, tú párate y apaga esa luz. ¿Por qué oras a Dios para que Él lo haga? Y si lo haces, yo voy a creer que tú eres Dios. Por favor. Es una oración en vano, estamos provocando, digamos así, a Dios para algo vano. Bueno, muchas veces, ¿cierto? Uno también le pide cosas a Dios que son de esta forma. Y uno también pone una balanza, por eso, ¿cierto? Todos tenemos muchas veces la intención de juzgar a algunas personas que nos piden. Oye, este me está pidiendo, pero tiene más que yo, por favor. ¿Qué es esto? Oye, me está pidiendo, yo sé que no lo va a ocupar en lo que dice. Bueno, es lo mismo que muchas veces hacemos con nuestras tefilotas ante el Eterno que las personas hacen, ¿cierto? Hacia Él. Entonces, por eso les decía que la acá, como dijimos, imparte un poco de Gesed, que es bondad, amor, y un poco de Tzedek, que es justicia, rectitud. Tengo que poner las cosas en la balanza. ¿Ok? Entonces, muchas veces vamos a estar en ese camino de darse de acá y tener que balancear las cosas. Porque a veces es más importante que yo le dé de comer a un hijo que darle a un amigo que necesita. Bueno, es que sabes que le tengo que dar de comer a mi hijo. No tengo para darte. Y es así. Por eso todo esto tenemos que tratar de que la acá, si yo voy a necesitar acá, bueno, que sea algo relevante. Por ejemplo, si yo voy a pedir una acá para comprarme un auto de 15 millones de pesos, mmm, sospechoso. ¿Por qué? Ahora, si yo voy a pedir una ayuda porque necesito comprar alimento y para el mes, bueno, es diferente, ¿cierto? Entonces, tanto para el que pide como para el que da hay una balanza. Bueno, todo esto es una sabiduría profunda. No hay una respuesta correcta para... o sea, hay una respuesta correcta para cada caso, pero no es tan difícil de descifrar. Perdón, no es tan fácil de descifrar. Así que como dijimos, la forma más elevada de acá no es una que crea dependencia, una que restaura la dignidad y capacita a otra persona para que se pueda sostener por sí misma. Entonces yo tengo que ver, mi hijo me está pidiendo que le regale el último PlayStation o la última Xbox, pero por otro lado yo le tengo que pagar un buen colegio o un buen profesor para que salga adelante, aprenda esto y pueda tener un buen futuro. ¿Qué voy a elegir yo? ¿Está claro? Lo que lo capacita que el día de mañana pueda salir por sí mismo, ¿cierto? Adelante. Y no un simple capricho que no puedo hoy día cumplirle. Si lo puede cumplir, Baruch Hashem. Entonces, es lo que hacen los padres, ¿cierto? Con los hijos. Lo capacitan para poderse sostenerse por sí mismo. Y le dan dignidad a esto. Y le enseñan prioridades también. Bueno, la SEDACA no crea esta dependencia, sino que tiene que conseguir y lograr esta independencia. ¿Ya? Por lo tanto, la sobreprotección en ese sentido no cabe en esto. Hay que ayudar a ser independiente a las personas. Obviamente hay personas que siempre requerirán
una ayuda. Y siempre requerirán que uno esté ahí. Y quizás nunca serán independientes. Pero todo esto, tanto lo uno como lo otro, es parte de la justicia que repara este mundo. Porque a veces hay que balancear Gesed y Sedek. ¿Qué es lo justo? ¿Y cuál es la bondad? Y hay gente que merecerá siempre más bondad a que rigurosidad. Y así reparamos este mundo. Y mostramos la gloria de Dios. Y así como Dios de algunos se preocupa mucho más porque sabemos, o Dios sabe que tienen mayor necesidad, aunque de todos suple su necesidad, sabemos que Dios atiende al más afligido. Bueno, yo también, para glorificarlo, atiendo al más afligido. Porque digo, este es el carácter de Dios. Porque al que sufre Dios lo ayuda, al pobre, a la viuda, al menesteroso. Y así que glorifiquemos a nuestro Padre que está en los cielos porque es grandioso en ayudar al que más necesita y tomar en cuenta aún al más humilde, pese que Él tiene todo la gloria. Cuando yo hago lo mismo que Él y ayudo al que más necesita, al que más lo requiere, al que siempre me necesitará, glorifico al Padre porque Él actúa de esta forma. Y la gente cuando ve y sabe de un Dios así, lo glorifica. Muchas veces la gente maldice a Dios porque no ayuda al pobre. Bueno, es porque nosotros no reflejamos su carácter. Y la gente termina maldiciendo a Dios. Por eso es importante que nosotros y nuestra fe sea con acción. En conclusión, Talmidim, la acá es mucho más que firmar un cheque, que hacer una transferencia, que dar una moneda o como fuere. Es una forma de vida. Es ver a cada persona como creada a imagen de Dios y merecedora de una dignidad. Es usar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos que Dios nos ha confiado para ser un canal de bendición para el mundo. La acá quizás muchas veces puede ser una palabra de aliento para el que está desanimado, para hacerlo levantar y que avance. Y a lo mejor está enredado en sí mismo. Uno le dice una palabra y puede avanzar. Es también una comida caliente para el hambriento. Porque hermanos, sí, será bueno, ¿cierto? Hablar y orar por los pobres y los necesitados y Dios provee a la viuda, al huérfano y a todos. Pero si yo tengo a alguien a mi lado y no le doy un plato de comida caliente y me está mirando, bueno, nos falta algo, ¿cierto? Es una visita al enfermo. Es ir a ver al que está en la cárcel, como dice Yeshua. Aquí estamos hablando de la Gemilut Hasadim. Todas las acciones, ¿cierto? Eh, que Dios dispensa y que en el fondo se habla de dispensar misericordia y buenas acciones hacia quien quizás no me va a poder retribuir a mí. Visitar al enfermo, ayudar al que está en la cárcel, vestir al desnudo, como dijo Yeshua. Todo esto. O defender, ¿cierto? Valentemente a los que no tienen voz. Este de acá es parte de este principio. Es el amor. Es el amor. Es el amor en nuestras manos en acción y es el amor en nuestros pies en acción. No tenemos que dejarnos paralizar por la magnitud de la necesidad del mundo, porque si uno dice, bueno, ¿y cómo puedo ayudar al mundo? El mundo tiene tantos problemas que, bueno, ya, ¿para qué? Me dice, lo que yo puedo aportar es tan pequeño que mejor no hago nada. Bueno, tenemos que comenzar con lo que tenemos, donde yo estoy ahora, como enseñó Yohanan Amadville, Juan el Bautista. Si uno tiene dos túnicas, bueno, comparte una con tu hermano. La pregunta que debemos hacernos cada noche no es solamente si ¿qué he aprendido hoy? Uno debe preguntarse ¿en qué he servido hoy? ¿A quién he servido hoy? Si Yeshua nos mandó a hacer el bien a nuestro prójimo, nos debiésemos preguntar cada día de nuestra vida ¿a quién he servido hoy? Al practicar la tzedakah, no solamente aliviamos el sufrimiento y promovemos la justicia, sino que también nos convertimos en un reflejo vivo del carácter de nuestro generoso Dios y de nuestro siervo
y Rey Yeshua. Estamos sembrando justicia y al hacerlo estamos participando activamente en la construcción de su reino aquí en la tierra. Porque si queremos, si anhelamos ver un reino donde se ayuda al pobre y ya no haya más pobre, se ayuda a la viuda y no haya más viuda, con necesidad, ¿cierto? Y se ayuda a todo el que necesita y Dios le proveerá a todos, bueno, hay que hacerlo realidad en este mundo, o no lo estamos anhelando realmente. Si queremos y anhelamos ver el reino de Dios, hoy día comportémonos como en ese reino que esperamos, ¿cierto?, heredar. Que el Eterno nos bendiga y nos dé la fortaleza para seguir este camino, seguir la sedacá y realmente practicar el servicio que el Mesías nos dejó y nos legó para mostrar su legado en este mundo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima lección. Shalom.